Gloria a Dios, ha llegado el tiempo de la palabra de Dios. Te animo a que abras tu Biblia conmigo en Lucas capítulo 14, verso 7. Lucas capítulo 14, verso 7. Así que vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando sobre la humildad. Amén. Y en el reino de los cielos es importante entender que menos siempre será más. Es un principio espiritual. Amén. Menos siempre será más. Mientras el corazón de este mundo se llena de glotonería, nosotros debemos ser humildes, y eso de pronto para muchos es menos, pero realmente es más delante del Señor. Así que vamos a estar en la palabra Lucas capítulo 14, versículo 7 en adelante. Dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Esto es una parábola diciéndoles así: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo él que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Indiscutiblemente era una exhortación con un gran perfil espiritual. Amén, un gran perfil espiritual. Permíteme colocarte en contexto. Un gran líder judío, un gobernante que era de los fariseos, invitó a Jesús a comer. Parece ser que era durante el día de reposo, posiblemente ya al final del día. Y mientras esto ocurría, Jesús hizo un milagro y sanó a alguien que estaba allí, ¿cierto? Hizo una sanidad ahí de una persona. Y lo hizo durante el día de reposo. Muchos callaban porque era día de reposo, pero Jesús comenzó a exhortarles, y dentro de ese ambiente que algunos aprobaban, otros desaprobaban, Jesús se había dado cuenta que ellos querían como ocupar el primer lugar, ¿cierto?, en la mesa. Y Jesús quiso hacer un paralelo entre lo que estaba ocurriendo y lo que podría ocurrir en las cosas espirituales. Resulta que las personas tienen miedo de ser humildes, porque piensan que ser humilde es una desventaja. Y no es una desventaja, porque la gente no sabe cuál es el verdadero significado de la humildad y por qué razón Dios le da un tremendo valor a la humildad, tanto que se puso por ejemplo. Y nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo de humildad. Definamos entonces qué es humildad. La humildad es un término que tanto en griego como en latín, de donde viene nuestro español, significa bajo o a nivel de tierra. Bajo, bajito, llano o a nivel de tierra. Dando a entender con esto que nosotros no nos creemos más que los demás, sino por el contrario, vemos las cualidades y vemos las capacidades de los demás porque no nos creemos más que nadie. Al contrario, vemos a los demás como superiores. Entonces, no es la humildad algo que tenga que ver con la fisionomía o el aspecto de una persona o la condición económica de una persona. La gente confunde y dice, es de humilde condición cuando de pronto tiene escasez económica. Eso no tiene nada que ver, porque hay gente orgullosa y banal sin dinero. Y eso no tiene ninguna relación. Es una condición del corazón, es un valor. Amén. Es un valor que tiene que ver con el carácter nuestro, no de nuestras limitaciones. No tiene nada que ver con tu bolsillo, tu dinero, no tiene nada que ver. Es una condición que se aprende, es un valor que se aprende. No nacemos siendo humildes, es algo en la cual debemos ser formados, educados, y la idea es que nosotros podamos aprenderlo en nuestra casa, ese valor. Desafortunadamente llegamos al Evangelio y llegamos con falta de humildad y tenemos un grandes choques dentro del reino de Dios, porque en el reino de Dios necesita ser humilde
para poder crecer, para poder ser grande delante del Señor, necesitas humildad. Amén. Y es por eso que mucha gente piensa que a punta de codazos o de manipulaciones o de imitaciones de carácter pueden llegar a grandes esferas. Podrás llegar allí, pero de ahí te vas a caer. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce los corazones y Dios no puede ser burlado. La humildad se aprende. Y cuando te digo que se aprende, es porque el Señor nos dejó el modelo correcto que debemos de seguir para ser humilde. Jesús en Mateo capítulo 11, verso 29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia. La humildad no es la condición callada de una persona que hace gestos así como si fuera débil y todo le pasa y no se defiende. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. La humildad no te hace débil. La humildad no es una condición que te deja dejar maltratar por los demás. La humildad no es que te atropellen o que vulneren tus derechos. No tiene nada que ver con eso. Vamos a sacarnos eso de la cabeza. Cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso, ya lo habíamos predicado muchas veces que la mansedumbre tiene que ver con los animalitos en el sentido de que Él es obediente en todo ante el Padre. Así como una mascota es obediente, tú la llamas y viene, ¿cierto? Y le dices salga y salga porque está bien mansa, o sea, tú la puedes tocar y no hace nada, ¿cierto? Así es el Señor, nos puede tocar, no vamos a morder a Dios, amén, y no vamos a desobedecer sus órdenes porque somos mansos, obedecemos. Y humilde es que no nos creemos más que nadie, no nos creemos más que Dios. Y hay gente que dice ser humilde, pero sus acciones de arrogancia demuestran lo contrario. Cuando una persona no confía en Dios, cuando una persona piensa que no necesita a Dios, eso es falta de humildad. Yo no necesito a Dios. ¿Para qué Dios si tengo plata? ¿O para qué Dios si yo lo tengo todo? Más bien que Dios se ocupe de los que sí lo necesitan, porque yo la verdad hasta el momento no lo necesito. Eso es una arrogancia. Y todos bajo el sol necesitamos a Dios, por lo tanto debemos ser humildes y someternos a esa autoridad de Dios. Entonces cuando Jesús dice así, imagínate, si siendo Él Dios, se somete al Padre en esas condiciones. ¿Y por qué? Porque Jesús tenía que ir a la cruz. Y la única manera de ir a la cruz era sometiéndose de manera voluntaria a la cruz del Calvario, obedeciendo al Padre en todo. Es un ejemplo a nosotros de humildad. A veces tenemos la fuerza, tenemos la capacidad para hacer algo de nuestra voluntad, porque queremos hacerlo, pero no es la voluntad de Dios y debemos ser humildes en no hacerlo. Tremendo esto. Y debemos ser mansos en obedecer a Dios. Entonces, fíjate, tienes toda la capacidad para ejercer fuerza o para hacer algo, sin embargo, no lo haces porque te estás sometiendo a Dios y consideras a Dios como grande. Amén. Lo consideras superior a ti y te sometes a Él. Eso es humildad. ¿Cuál es la trampa del diablo? La trampa del diablo es los antivalores. Hacerle pensar a las personas que la humildad tiene que ver con lo de afuera, con los gestos, con una simple actitud que tú asumes. No, la humildad es todo un estilo de vida. Tú tienes que vivir con humildad todos los días de tu vida, a cada momento, a cada instante, cada palabra que tú dices, cada expresión que tú dices, cada acción que tú dices, habla de esa humildad. Entonces la humildad es un estilo de vida. Ahora, ¿por qué Dios quiere que su iglesia sea humilde? ¿Por qué Dios quiere que tú seas humilde? Bien, de seguro tu papá, tus padres o tus amigos pudieron haberte enseñado algo como que tonto el último. No te dejes porque entonces se suben sobre ti. No permitas porque entonces vulneran tus derechos. Entonces pensamos que si somos humildes, ¿cierto? Y nos sometemos y estas cosas, o vemos a los demás como superior, entonces no lograremos nuestros objetivos. Y es una mentira del diablo. Amén. Eso es una mentira del diablo. Dios quiere que tú muestres humildad y vivas de acuerdo a la humildad, porque así es el corazón de Dios. ¿Quién más que un triunfador? ¿Qué más que ganador? ¿Qué más que excelente? ¿Qué más que el número uno, sino el mismo Dios? Amén. Dios, no hay quien le gane. Él siempre será el primero
superior a todos, el número uno, el campeón de campeones. Y el campeón de campeones te está diciendo que la clave para el éxito es ser humilde. Amén. Que tú puedas mostrarle al mundo entero cómo es el corazón de Dios. Porque con la humildad, amado hermano, se hacen mejores relaciones humanas. Tú puedes tener una mejor relación con las personas cuando tú tienes un grado de humildad. No importa cómo son los demás. Es que tú no puedes cambiar lo bueno tuyo por lo malo de los demás. No puedes. Entonces, a veces la gente te expulsa veneno, malas actitudes, malas palabras contra ti, hirientes, dañinas, ¿cierto? Y tú dices, esa persona no merece mi compasión, esa persona no merece mi ayuda, esa persona merece que yo le haga algo, ¿cierto? Pero óyeme, tranquilo, dentro de todos los valores como tolerancia y respeto y tener un corazón apacible, hay algo que se llama humildad. Y esa humildad te hace entender el corazón de aquellos que están lastimados y lanzan veneno contra todos. Lanzan veneno contra todos porque viven una vida llena de amargura y de dolor. ¿Quién sabe qué les pasó? ¿Quién sabe qué les ha sucedido en la vida que son así de mala gente y hablonas y todo esto? Jesús, cuando estaba en la cruz, hizo un gesto de humildad impresionante. Todo el mundo lo criticaba, le decían crucifíquenle. Sí, mátenlo, atravesaron con una lanza, lo escupían, le dieron vinagre, una corona de espinas y estando en la cruz. ¡Wow! ¡Qué corazón, qué altura, qué decencia, qué pureza! Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué nitidez, qué claridad tenía Jesús! Perdónalos porque yo decía, ¿qué tal uno de nosotros allá en la cruz y esa gente diciéndonos, sí, te lo mereces. Sí, tú que te las tiras, que te las tiras más que los demás. Tú, que esto, yo me acuerdo que lo uno. Y comienzan a criticarte porque te envidian o te dicen cosas o ciertas las cosas que dicen sobre ti. Y de pronto tú dices, Señor, mándale un rayo a este, un rayo a este. De pronto alguno haría eso. Pero el Señor no hizo eso. Él se ha podido bajar de la cruz. Pero no se bajó de la cruz y no dijo nada por amor a las personas. Para ganárselos. Tanto que el soldado romano después dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Tremendo. Tremendo. Y esto pasa cuando hay humildad de corazón. Porque la humildad es un excelente vínculo como el amor. Es un excelente vínculo para asociarnos con los demás. Nadie quiere asociarse con un orgulloso. Nadie quiere asociarse con un vanidoso. Nadie quiere asociarse con un arrogante, con un altivo. No, esos son antivalores. Nadie quiere asociarse. Son personas conflictivas, pero con personas humildes, afables, tranquilas, dulces en su carácter. Todo el mundo quiere acercarse. Amén. Entonces, por mucho que la gente quiera engañar, le va a aflorar su orgullo y su vanidad, pero también aflora la verdadera humildad. Aflora en tu corazón, sale en cada gesto que tú haces. Entonces, la humildad guarda tu corazón del paganismo, guarda tu corazón de los antivalores. La humildad de Dios en tu corazón te guarda de tantos sinsabores en la vida, del pecado que te rodea. Amén. Porque con los valores tú puedes inclusive ver los logros de los demás. Una persona humilde reconoce que hay gente mejor que él. Hay gente que no reconoce que hay una competencia en todo. En todo es una competencia. En todo. En todo. Pelean en los juegos porque quieren ser los primeros. No entienden que es un juego. En los juegos. Por eso, por ejemplo, hay juegos que definitivamente sacan lo peor de la gente. Están en juegos de mesa. En juegos de mesa. Y es dinero de juguete. Y pelean. Y es dinero de juguete. No ganas ni pierdes nada en la realidad. Pero hay un espíritu dentro de ellos que es arrogante, que aún en un simple juego pelean. En un simple juego termina la persona dándole con un bate en la cabeza a otro. Mira la locura en que la gente anda. Es una perdición total. Pero en cambio, una persona humilde reconoce los logros de los demás, se alegra de la victoria de los demás. Una persona humilde dice, ganaste, te felicito, muy bien, lo hiciste bien, lo hace. Reconoce eso y también reconoce sus propios errores. La gente verdaderamente humilde reconoce sí que se equivocó. Hombre, me equivoqué en esto, y si tu error hizo daño,
tienes que pedir perdón y restaurar ese error. Porque eso debe hacer una persona humilde. Una persona arrogante, cuando entra en conflicto, ¿qué pasa? Que puede durar tiempo sin hablar a una persona. Amén. Tiempo sin hablar. Eso solamente manifiesta el mal nivel de humildad que tiene. Bueno, de pronto reconoce que sí y llama. Y dice, sí, yo me equivoqué, pero pasaron 15 días, una semana, 3 días, pasaron muchos momentos. ¿Y eso qué dice? Me estoy quedando mal y llama, pero Dick mostró su arrogancia. Entonces, mucho cuidado. Si usted se ha equivocado, ha cometido un error, lo correcto es que enseguida lo reconozca. Eso es un acto. No postergue ese reconocimiento. Si se equivocó, tiene que pedir perdón, hágalo enseguida. No espere que pasen varios días, porque cada día que pasa quedas peor de lo que es. Yo lo digo, cuando yo me toca exhortar a algún líder que yo veo que hizo algo indebido, y a veces lo exhorto, y si la persona reconoce enseguida, me dice, pastor, me equivoqué, yo digo, tiene un corazón sano. Pero cuando la persona se demora para reconocerlo, o se va disgustada, o pasan los días, yo digo, hey, tiene una enfermedad del corazón, tiene una enfermedad del alma. Y no importa si después de los 5 días lo reconoce, yo sé que a esta persona hay que darle su vacuna para ayudarlo en su proceso. Cuidado con esto. En los matrimonios, las personas se dejan de hablar por falta de humildad. Esos son microdivorcios. Se dejan de hablar un día, 2 días, 3 días, un mes. ¿Eso qué es? Eso hay que solucionarlo rápidamente. Se equivocó, que no se ponga el sol bajo tu enojo ese día. Así que trata de que antes que termine el día solucionar el conflicto. Porque son espíritus de microdivorcio que van ahí con tus hijos. Hay papás que regañan a los hijos y no les hablan. Mire, qué tontería es esa. Qué falta de humildad de un papá que no le habla a su propio hijo. ¿Le estás enseñando? ¿Qué le estás enseñando? O hijos que no le hablan a los padres. ¿Cómo es eso? No, señor, eso es enseguida. Papi, te vamos a castigar o te vamos a regañar, pero te amamos. ¿Entiendes eso? Sí, bueno, tienen que aceptarlo. Amén. Así es que tú estás formando el corazón de tus hijos y de tu familia. Amén. Porque si tú no los lideras, lo va a liderar otro. Ya tú sabes quién estoy hablando. Amén. Ahora bien, la gente piensa que si son humildes son débiles. Al contrario, la humildad es una gran fortaleza. Una persona humilde tiene la capacidad de sortear cualquier dificultad sin que afecte su corazón. Pero una persona que no es humilde, lo primero que le va a tocar es su ego, con sus complejos. Hay personas que el complejo es una debilidad del corazón. Pero una persona humilde no va a sufrir de ningún tipo de complejo, ni de superioridad, ni de inferioridad. No, porque él reconoce lo que es. Amén. Así que cuidado, porque si la falta de humildad sí trae debilidades, pero el que es humilde tiene fortalezas internas. Amén. Y puede sortear las dificultades de la vida con mayor celeridad y certeza. Amén. Porque no anda con complejos. Gloria a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. En el capítulo 12, en el versículo 3, dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con gordura conforme a la medida de fe que Dios nos repartió cada uno. Mira, me gusta esto. La humildad te hace darte cuenta cuáles son tus verdaderas capacidades y que tú no te creas más que los demás. Amén. No te creas más que los demás. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura. Amén. Una persona con falta de humildad se va a creer más que los demás. Y eso pasa mucho en el liderazgo cristiano. En el liderazgo cristiano, la gente piensa que va a liderar con el mundo, echando codazos. O, como decimos aquí nosotros, sobando, haciéndole favores al líder para que lo coloquen, o haciéndose de amistad del líder para que lo conozcan. Se llama liderazgo por simpatía. Eso no sirve. Eso no sirve. Ningún discípulo de Cristo pudo hacer que Jesús hiciera algún cambio o beneficio ministerial por simpatía. La mamá de Juan lo hizo. Ay, Señor, te pido que coloques a mi hijo a la izquierda y el otro a la derecha.
Imagínate. No, mujeres, eso no es así. Esto no es por simpatía. Esto no es manipulando, no. Y Pedro también lo hizo. Cuando vio que Juan estaba él estaba hablando con Jesús y Juan los estaba siguiendo y él se molestó. Oye, Señor, este Juan siguiendo. ¿Qué te importa? Ocúpate tú de lo tuyo. Si yo quiero que Juan viva 1000 años, ese es mi problema. La gente tiene antivalores y eso no fue. A mí los discípulos lo manifestaron. Entonces, qué bueno es que tú sepas cuáles son tus virtudes y cualidades, tus capacidades y sepas también reconocer a los demás. No te creas más que nadie. A la final, todos terminaremos en polvo. Amén. Todos terminaremos, como dice el texto, en polvo. Nadie tenga ese mayor concepto de sí mismo como que realmente lo eres. Eres y tienes que reconocer lo que eres para que no te creas más que los demás. Amén. Siempre habrá uno que predique mejor que tú, que cante mejor que tú, que lea mejor que tú, que sea mejor ingeniero que tú, que sea mejor arquitecto que tú. Niña, que sean más lindas que tú, más guapo que tú, que tengan más plata que tú, lo que sea que tú quieras, siempre habrá uno mejor. Qué bueno es poder reconocer eso. Yo le digo a mis líderes que yo no sufro de complejo, que ojalá mis líderes sean siempre mejor que yo, prediquen mejor que yo, tengan más unción que Dios, levanten mis muertos, gloria a Dios, me puedo sentar un domingo a oírlo predicar tranquilamente y esa semana descansar. Para mí sería genial. Amén. Yo eso no sirvo complejo. Así que gloria a Dios, que se multiplique el evangelio, que se levanten nuevos líderes, que crezca la iglesia de Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios. Yo estoy del lado de Dios. Amén. Yo estoy del lado de Dios. Ahora, ¿cómo debemos nosotros como cristianos usar la humildad? ¿Se puede usar la humildad, pastor? Claro que sí. ¿Cómo debemos usar la humildad? La humildad es como una llave. Amén. Como una llave. La humildad es como una llave que abre nuevas relaciones. Amén. Tú puedes, con tus capacidades y talentos, pues se abren puertas muchas veces. Para que esas puertas se mantengan abiertas, tú tienes que tener humildad. Humildad hacia Dios, que fue el quien permitió que esas puertas se abrieran. Pero recuerda, también te la puedes cerrar. ¿Viste? Así que ten humildad en reconocer que lo que tienes y has alcanzado hasta el día de hoy por la gracia divina, por el favor de Dios. Amén. Y esa humildad también hacia las personas, hacia el que te ayudó, el que te apoyó. Reconócelo. Amén. Reconócelo. Entonces, cuando tú tienes ese grado de humildad, amado hermano, las puertas se siguen abriendo y mejores y más fuertes relaciones interpersonales tú vas a tener con los demás. Y eso es clave, clave, clave. Amén. Quiero que abras tu Biblia conmigo, por favor, allá en primera carta de Pedro. Vámonos a primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 5. Primera carta de Pedro 5, 5 dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sigue diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera su tiempo. Mira qué lindo. Y sigue. Lo puedes leer después en tu casa. Mira que el grado que Dios quiere que tengas es que tú puedas ser humilde. Yo no considero ningún líder que le guste mandar si no le gusta obedecer. Para que alguien algún día pueda mandar, debe aprender a obedecer. Si no sabe obedecer, y la gente piensa que obedecer es decir sí, sí señor, y pues no hace nada. Sí señor, ¿verdad que sí? Así es, y después no lo hace o lo hace mal. O no da el resultado que se está esperando. Ojo con eso, decir sí es mostrar resultado. Por eso la Biblia dice claramente que por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que lo que va a hablar de usted, que es obediente, que es humilde, que se somete a Dios, son sus frutos. Frutos que se puedan ver que usted realmente está haciendo las cosas como Dios le agrada. Amén. Y no solamente de palabrería. Ojo con eso. Dios no puede ser burlado. Así que cuando tú te relacionas con humildad a los demás, Dios en su momento te va levantando. Te va levantando y te va levantando y te seguirá levantando. ¿Cómo podemos usar la humildad? Bien, la humildad es una llave hacia la intimidad con Dios.
Amén. Nadie puede ser grande si no está de rodillas delante del Señor. Nadie puede ser grande si no está allí metido con Dios, reconociendo sus debilidades y pecados y reconociendo la perfección, la santidad y el poder de Dios. Entonces debemos estar sometidos ahí. Entonces la humildad te ayuda a estar bajito. La Biblia dice en el Salmo 138, verso 6, que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo ve de lejos. ¿Quieres que Dios te atienda? ¿Te gustaría ser atendido por Dios? Y cuando digo atendido es como cuando tú vas a un consultorio, ¿cierto? Y que digan, pase, o tú vas donde fulano de tal y dicen, sí, claro, como no, que siga, pase, venga, siéntese, cuénteme, ¿qué necesita? ¿Cierto? Así te atienden, ¿verdad? Cuando tú llegas a la casa de un amigo, ya comiste, no comiste, ¿quieres tomarte algo? ¿Qué quieres tomarte? Y tú dices, no, quiero un jugo de guanábana con leche. Listo, un jugo de guanábana con leche. Ya te lo hacen y te atienden. Gloria a Dios, ¿cierto? Y te dan lo que tú quieres. Así es. Tu Padre Celestial, cuando tú eres humilde, Él te recibe. Ven, papi, ¿qué quieres? Ven, nena, ¿qué necesitas? No, mira, Dios, que no he podido pagar las matrículas. Claro, no te preocupes, mírame. Mándame plata para que pague la matrícula. Así es el Señor. Dios atiende al humilde de cerquita, al altivo. Nada que ver con los groseros ni con los altivos. Alguien que dice amén a esto, diga ahí amén. Yo soy humilde. Me escribe, yo soy humilde. Ve concientizándote de eso. Amén. Pero también quiero darte esta palabra que yo sé que te va a ayudar muchísimo. Y es que la humildad es la llave para el progreso. Creo que a todo el mundo le hace falta mucho más humildad. Yo no voy a predicar esto si primero no lo aplico a mí. Sería insensato de mi parte decir que esta palabra primero no llegó a mi corazón. Llegó a mi corazón y llegó bien hondo sobre lo que es la humildad. Cada quien sabe cómo está delante de Dios y por eso yo le he pedido al Señor que me dé humildad en mis palabras, en mis acciones, que yo pueda manifestar realmente la humildad en todos esos niveles que a Dios quiere. Es un asunto que hay que aprenderlo. Amén. Aprenderlo. El mundo daña el corazón de la gente, el mundo daña las palabras. Y tú te sientes que tienes que actuar. No, no, vamos a actuar de acuerdo al modelo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. La palabra de Dios dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién están hablando ahí? De Jesús. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo más alto que hay en la tierra y en el cielo. Jesús está ocupando ese lugar. Amén. ¿Cierto? Y lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios premió así a Jesús? Porque Él, siendo Dios, se volvió hombre. Él mismo decidió humillarse. No es que te toca humillar, no es que te obligaron a humillar. No. Es que me tocó ser humilde. No. Él decidió humillarse. Él decidió morir por nosotros. Él decidió recibir ese oprobio. Él decidió que lo culparan. Él decidió llevar esa culpa. Él decidió ir hasta el Calvario por amor a nosotros. ¿Y qué sucedió? Dios lo premió colocándolo por encima de todas las cosas y sobre todo reino y sobre todo principado. Y no hay nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos si no es a través de Jesucristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Impresionante. Gloria a Dios. ¿Vieron lo que se logra con la humildad? Amado hermano, quiero animarte a que recuperes tu matrimonio. Ponle humildad a tus palabras, ponle humildad a tu actitud. A ese amigo perdido, a esa enemistad que tienes con un pariente tuyo. Bájale. Ponte más humilde allí. Amén. No hagas nada que le impida a esa persona llegar a los pies de Cristo. Amén. No hagas nada que le impida a esa persona acercarse al Señor. Si tienes que callar, cállate. Si tienes que quitarte del medio, quítate. Amén. Pero tienes que actuar con humildad. Trata de actuar con humildad, aunque tengas el poder para aplastar o para dañar. No lo hagas. Actúa con humildad. Mira, ¿quién más que el Padre tiene el poder para aplastar el mundo entero y no lo hace?
o para achicharrar a alguien con un rayo, y no lo hace, porque él ama a la humanidad, tiene misericordia y compasión. Amén. Y es humilde también. Entonces, yo te digo que tus relaciones interpersonales necesitan más humildad. Humildad hacia tus hijos, hacia tu cónyuge, hacia tus padres, hacia tus hermanos en la fe. En tu relación con Dios necesito humildad. Y quiero darte esta palabra a los que se han conectado por primera vez. Por primera vez o por segunda vez. Amén. Y están viendo esta palabra. El mayor de las acciones humildes que tú puedes hacer en este momento es abrir tu corazón a Jesucristo. Si tú quieres empezar a vivir un estilo de humildad, el momento es ahora. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús para que Él entre en tu corazón. Es el paso fundamental de la humildad. Y lo vas a hacer ¿cómo? Déjame guiarte en una oración. Cierra tus ojitos. Ora conmigo estas palabras con voz audible, que te puedas oír tu voz. Y vas a orar diciendo, Señor Jesús, reconozco que necesito ser humilde. Otra vez. Señor Jesús, reconozco que necesito ser humilde. Y por esto yo te abro mi corazón y me someto, me humillo ante ti, para que seas tú mi autoridad, me gobiernes y me guíes y me salves. Díselo así, y me salves, para que todos los días me ayudes a conocerte más. Quiero cambiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, escríbenos enseguida, he hecho la oración de fe o hice la oración del pastor. Escríbenos rápidamente. Escribe rápidamente allí y di, hice la oración. Uno de nuestros líderes te va a abordar y te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Quiero orar por los demás. Amén. Quiero orar porque si tú tienes problemas con tu familia, con tus hijos, tienes problemas para conseguir empleo, tienes tantas cosas, yo te invito, en tu ministerio tienes trabas, tienes dificultades para crecer en tu ministerio, es el momento para ser humilde. Así que vamos a postrarnos delante del Señor, vamos a rendirnos delante y decir, Señor, aquí estamos. Señor, cambia nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser diferentes. Nos rendimos delante de ti, Dios mío, porque solo tú eres nuestro Dios y Salvador. Transforma nuestro carácter, transforma nuestras vidas. Nos sometemos delante de ti, Señor. En este momento reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras fallas y nuestra dependencia hacia ti es absoluta, Señor. Cámbianos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en nuestras finanzas, el ministerio, nuestros hijos, nuestras relaciones. Toma control de nuestro corazón, Padre. Toma control en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Escriba ahí amén. Gloria a Dios. Escríbalo. Confiéselo ahí. Escríbalo. Gloria a Dios. Amén. Te felicito. Sigue adelante. Amén. Todos los días. Que cada vez seas más humilde delante del Señor y también en los ojos de los hombres. Dios te va a levantar, te va a promover, te va a ayudar, te va a seguir bendiciéndote. Gloria a Dios por eso. También te animo a que puedas compartir. Esta predicación va a quedar tanto en Facebook como en YouTube. Te invito a que puedas compartirla con otras personas. De seguro va a ser tremenda bendición para ellos. No siendo más, te mando un abrazo fuerte. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana.